Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Estamos en tus manos en esta hora y pedimos que por tu gracia y misericordia hables a nuestro corazón, Señor. Que esta tu palabra no sea una palabra más, que no regrese vacía, sino que podamos ponerla por obra, aplicarla a nuestra vida, Señor, y podamos ir creciendo y madurando, Señor, atendiendo siempre al llamado que tú nos haces, Señor. Aquí estamos y te pedimos que tu Espíritu Santo, como el Maestro, nos hable, nos exhorte, nos amoneste, llame nuestra atención para que saliendo de este lugar, tu palabra, Señor, podamos ponerla por obra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos que así sea, así sea. La semana pasada estudiamos varios personajes en la Biblia que recibieron diferentes llamados. Vimos cómo los llamados que Dios hace a nosotros, sus hijos, en el área que sea, tenemos la responsabilidad de atenderlos y responder a ellos. Cuando hablamos acerca de llamados, no nos estamos refiriendo solamente a llamados al ministerio, también somos llamados a arreglar cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Primero, obviamente, somos llamados a la salvación. Antes que nada, Dios nos llama a la salvación. Después, Él nos llama a la vida de santidad. Luego nos llama a resistir las tentaciones para que podamos ir cada día santificando nuestra vida. Alguien que nace de nuevo tiene la responsabilidad o tenemos la responsabilidad de resistir las tentaciones. Mencionamos la semana pasada que José y Sansón enfrentaron 2 tentaciones muy parecidas, muy similares, pero ante estos 2 personajes, ante la misma tentación o la tentación similar, reaccionaron de diferente manera. José la resistió, pero Sansón cedió a la tentación y en su ceder llevó la desgracia, desgració su vida. Discúlpeme por la palabra, se oye en nuestro contexto, se oye un poquito fuerte, pero así fue. La gracia de Dios se retiró de con él, se convirtió en el hazme reír de los filisteos. Somos llamados a adorarle, como hace un momento lo hacíamos. Adorarle, por un lado, es entonar cantos aprendidos como lo hacemos, pero por otro lado también es la mejor y más exaltada y excelente adoración, es un corazón rendido completamente a Él, un corazón rendido a Él, que reconoce su grandeza, su majestad, su autoridad. Eso es adoración también. Y somos llamados a adorarle, somos llamados a padecer sufrimiento, aunque no nos guste, ¿verdad? Yo compartía el miércoles acerca de cómo Job en un solo día perdió todo, pero Dios, su postrer estado fue mejor que el primero, porque Dios honró su integridad, Dios honró su perseverancia. Tuvo momentos difíciles, sí, porque en esta humanidad todos tenemos momentos difíciles en la vida y especialmente en medio del sufrimiento, pero también somos llamados al sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones.
La aflicción produce sufrimiento. Somos llamados también a la comunión con Dios, pero también somos llamados a la comunión unos con otros. Somos llamados a la unidad, a vivir la unidad en nuestro hogar principalmente, pero también a vivir en unidad como iglesia que somos. ¿Cómo estaban los 120 reunidos allá en el aposento alto? Dice la Biblia que estaban unánimes juntos, y de repente cayó el poder del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Esto nos enseña que caminar en unidad trae la bendición o atrae la bendición de Dios a tu casa, a tu familia, a tu vida, a la iglesia, ¿verdad? Somos llamados también, aunque a veces no queramos, pero somos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Cuando alguien nos ofende, pues el Padre Nuestro que Jesús enseñó ahí en la oración modelo, dice, le decimos, oramos ahí, le decimos, Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, y Él nos perdona. Sí, Él nos perdona. Pero luego la segunda parte dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se fijan qué responsabilidad tenemos? Somos llamados también a amarnos los unos a los otros, no nomás a amar a los que son fácil de amar, sino también a los que son difíciles de amar, ¿sí? Somos llamados a seguir a Jesús cuando Él nos llama para servirlo, sirviendo a los demás. Cuando Dios llama a alguien, esto a veces nos confunde, porque a veces estamos esperando crecer o madurar en la vida cristiana. Sí se requiere un cierto grado de madurez y de crecimiento, pero cuando Dios llama a alguien, escuchen esto, no busca perfección, porque además no la hay. Nadie somos perfectos. Lo único que Dios busca es disponibilidad. En otras palabras, lo único que Dios espera es un corazón dispuesto y disponible para servirlo a Él, ¿sí? Alguien puede tener dones para el ministerio, pero si no tiene un corazón dispuesto para Dios y para servir a Dios, perdónenme, pero no sirve de nada, ¿sí? Y Dios dice que nos regaló sus dones. Hay diferentes dones en la iglesia. Primera de Corintios, Romanos 12 nos habla de los dones del Espíritu. Primera de Corintios también 12 nos habla de los dones espirituales que fueron dados a la iglesia. Entonces, alguien puede tener dones impresionantes, pero mientras no tenga una disposición del corazón, pues de nada sirve que tenga el don, ¿sí? Los llamados de Dios, cualquiera que sea y en el área que sea, deben de ser, dijimos la semana pasada, llamados irresistibles. O dicho de otra manera, los llamados de Dios no se resisten, los llamados de Dios se obedecen. ¿Qué se hace con los llamados de Dios? Se obedecen. Y eso fue precisamente el caso del personaje que vamos a tratar en el día de hoy, llamado como Leví o Mateo, que en cualquier caso son la misma persona. Sin embargo, la diferencia en el nombre nos habla de la gracia de Jesús para transformar a una persona, a uno que llama. Como Pablo, por ejemplo. Pablo, antes de convertirse, su nombre era Saulo de Tarso, pero cuando él se convirtió, vino a ser Pablo, el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pedro era Cefas, ¿sí? Pero después vino a ser Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? A este publicano Dios lo transformó en el apóstol Mateo, es decir, se fijan la gracia para transformar de un publicano que era pecador a un siervo de Dios, Mateo, quien a pesar de su vida corrupta y su reputación moral que era muy dudosa, Jesús lo llamó para que fuera un regalo para la iglesia. Eso es lo que significa Mateo, regalo de Dios, ¿verdad?
Alguien, si por ejemplo tú quisieras reclutar gente para que fuera parte de tu equipo en alguna labor que quisieras hacer para el ministerio, para la obra, nadie hubiera escogido a un pecador y con tan mala fama como la que tenía Mateo. Sin embargo, Jesús sí. Bueno, si vemos ahí, tampoco nadie hubiera escogido a Pedro o a Judas. El Judas tristemente traicionó al maestro, ¿verdad? Entonces, Mateo fue un regalo de Dios para la iglesia. Así tú y yo éramos como ese Mateo, como ese publicano, éramos pecadores, éramos despreciables. Jesús nos transformó y nos hizo un regalo de Dios para su iglesia. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creerlo? ¿Sí? Que con toda convicción tú puedas decir, yo soy un regalo de Dios para la iglesia, hablando de la iglesia alrededor del mundo, ¿sí? ¿Qué se hace con un regalo? Bueno, con un regalo pues se abre ese regalo y ahí se ve lo que te están regalando. Bueno, que cuando alguien te vea a ti y vea lo que hay dentro de ti, pueda ser bendecido y pueda decir, qué bonito regalo tengo. Tu esposa, por ejemplo, es un regalo de Dios para ti. ¿Verdad que sí, Israel? ¿Verdad que sí, Freddy? También es un regalo, pero también el esposo. Pero escúchame, no nada más tu esposa, tu esposo, también los hermanos que están aquí, somos un regalo de Dios para la iglesia, en este caso esta congregación local, ¿verdad? Jesús no llamó a este Leví para mejorar un poco su vida. No. Jesús llamó para transformarla completamente, hacerla una nueva persona y cumplir Dios sus propósitos en Leví. Dios no te rescató nomás por rescatarte, ¿sí? O para cambiar un poco tu vida, no. Dios nos llama y cambia completamente nuestra vida, nos hace nuevas personas para cumplir Dios sus propósitos en tu vida. ¿Sí? En otras palabras, cuando Dios llama a una persona a la salvación, escucha esto, Dios no remienda su vida, ¿verdad que no? No somos cristianos remendados, ¿verdad? Somos cristianos transformados completamente. Jesús dijo en el Evangelio mismo de Mateo, ahí mismo en el capítulo 9, ya más adelante de este pasaje que vamos a leer enseguida. En Mateo 9:16, Jesús dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿verdad que no? Se fijan cómo hoy la moda entre muchos jóvenes es traer los pantalones todos rotos. ¿Se imaginan en uno de esos pantalones poner un trozo de tela nueva? Ahí dice, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. El paño nuevo representa la vida nueva. ¿Qué representa? Una vida nueva, no una vida remendada. El vestido viejo representa precisamente la naturaleza vieja que teníamos anteriormente. Versículo 17 sigue diciendo Jesús, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Pablo en 2 de Corintios 5:17, y me gusta cómo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta versión lo dice de una manera mucho más clara. Dice, todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? ¿Sí? Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado.
Se fijan que no dice la vida antigua ha sido remendada, sino una vida nueva ha comenzado cuando venimos a los caminos del Señor. Versículo 18, segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto es un regalo de Dios. ¿Sí? La vida nueva es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado a la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahí está el llamado a la evangelización, a predicar el evangelio. Ahí está el llamado. Así que la predicación del evangelio no está solamente en los hermanos que salen a evangelizar, es de todos. ¿Sí? A donde quiera que vayas. Por ejemplo, la ama de casa puede evangelizar a la vecina que tiene al lado, el que trabaja en la construcción, compartiéndole a los compañeros del trabajo, en la escuela, los jóvenes compartiéndole a los mismos jóvenes, etcétera. Ahí en el área donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos, predicamos el evangelio. Así que cuando venimos a Cristo, ni la vida de Leví, ni la tuya, ni la mía fue remendada, sino transformada en una vida nueva. Di conmigo: tengo vida nueva. Tengo una vida nueva. Así que vamos a leer el pasaje del llamado de Leví, y de ahí vamos a extraer algunas enseñanzas para nuestra vida. Mateo capítulo 9, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 9:9. Sígame por favor ahí con su vista y leamos juntos. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre. Palabra clave: vio, ver. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. La Reina Valera solamente dice: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús, a sus discípulos, a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos, otros pecadores de mala fama. 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Si usted se pone a investigar esta palabra escoria, aquí se oye bonito, ¿sí? Se oye bien, pero esa palabra escoria es una palabra muy fuerte, así tiene unos sinónimos muy fuertes, ¿sí? Se traduce también como heces fecales, ¿sí? Y noten ustedes quién está hablando. Se supone que eran los líderes espirituales de aquel tiempo, los que debían precisamente atraer a otros a los caminos de Jesús. Pero como no creían que Jesús era el Mesías prometido, entonces dice: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Y cuando Jesús lo oyó, les dijo: la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan ustedes, a esos que estaban criticando a Jesús, vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión y no ofrezcan sus sacrificios vanos. Está citando el libro del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Les dice: quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sus sacrificios vanos, porque ellos estaban enfocados más en los sacrificios de la ley que en la compasión y en la misericordia de los pecadores. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Así éramos tú y yo. Fuimos salvados, fuimos rescatados por gracia, por la misericordia de Dios. Pero como seguimos en este cuerpo de muerte, decía Pablo, ¿sí? Seguimos pecando porque todavía no hemos sido completamente redimidos al 100%, pero cuando estemos en su presencia seremos glorificados, y este cuerpo de pecado se acabará. Este cuerpo es temporal, ¿sí? Antes de seguir adelante quiero
quiero que veamos algunas generalidades del llamado de Leví y de ahí aprendemos también. En primer lugar, el llamado de Leví nos muestra que la gracia de Jesús no se acomoda a nuestras aparentes seguridades, sino más bien las confronta. Porque hay personas que no quieren seguir a Jesús porque están agarrados de las cosas de este mundo. Pero es ahí donde el Señor pone precisamente su dedo. ¿Sí? Es ahí el punto donde Jesús trata en el corazón. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que se acercó con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús puso el punto en el problema que este joven tenía, que era un joven rico, ¿sí? Que tenía un problema con la riqueza, ¿sí? Tenía codicia. Cuando el Señor lo confronta y le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y dijo: no, si de eso se trata, mejor no sigo a Jesús. Bueno, la actitud, o mejor dicho, la tendencia que tuvo ese joven rico se sigue viendo en el día de hoy en la vida de muchas personas, cristianos y no cristianos, que dicen: no, si se trata de dejar esto, de dejar aquello, no, mejor sigo como estoy, sigo siendo un vil pecador. Oye, pero te vas a ir al infierno. Pues no me importa, el infierno no existe, incluso dicen algunos. No, nada más hay dos caminos, hay dos lugares. No es amor y paz, como ya les había dicho. Esto no significa amor y paz. Significa, hay dos destinos: el cielo o el infierno. Punto. ¿Sí? Entonces, el llamado de Leví nos muestra la gracia de Jesús y no se acomoda a nuestras aparentes seguridades, sino las confronta. En Mateo 16:24, escuchen las palabras de Jesús. Él le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere venir a ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Mateo 16:24, nueva traducción viviente, dice: tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. 26, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pregunta en esta versión Jesús. ¿Habrá algo que valga más que tu alma? No hay nada. Ni todo el dinero del mundo. Los ricos y famosos, los millonarios, la gente más rica de este mundo, el hombre más rico de este mundo, a menos que se arrepienta de sus pecados, va a salvar su alma. Y si no, ni con todo su dinero. Sí. En segundo lugar, estoy hablando de unas generalidades acerca del llamado. Vamos a entrar en unos principios que el Señor nos enseña respecto al llamado de Leví. En segundo lugar, el llamado de Leví es confrontativo en el día de hoy, debido a que vivimos en medio de un tiempo donde hay mucha gente alrededor, y me temo que algunos que se dicen cristianos también quieren a Jesús solamente como un mero acompañante, pero no lo quieren ni como Salvador ni como su Señor, y como aquel que redefine sus prioridades. ¿Escucharon el mensaje del pastor Chuy en la mañana? Jesús es el Señor. Sí. Entonces, hay personas que quieren, sí, así que Jesús sea su cuate, pero cuando Jesús nos empieza a demandar un estilo de vida de acuerdo a lo que al ejemplo de Él, entonces hay quienes ya no quieren hacer de Jesús su Señor. Señor significa aquel que gobierna, el que tiene autoridad absoluta. Ahora, la pregunta es: si tú reconoces que Jesús pagó el precio en la cruz por ti, ¿sí? Pero tú sigues viviendo la vida como a ti te parece mucho mejor, ¿crees que Jesús es tu Señor?
Si Él compró y pagó el precio por nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Nuestra vida es de Él, ya no es nuestra, Él la compró. Por eso nuestra vida está prestada, ¿sí? Pero el que debe de gobernar nuestra vida debe de ser Él. El que debe de marcar las prioridades en nuestra vida debe de ser Él, si es tu Señor. Si lo tienes como tu cuate nada más, pues. En tercer lugar, hay personas, hay cristianos que queremos el consuelo y la esperanza que nos ofrece el Evangelio, pero no queremos pagar el precio de seguir las pisadas de Jesús o el ejemplo de Jesús. Que cuando lo maldecían, ¿qué hacía Jesús? Encomendaba la causa al que juzga justamente, no condenaba, no devolvía maldición por maldición. Él no aplicaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, no. Esas son las pisadas de Jesús. Entonces, queremos la esperanza que nos da de vida eterna el mensaje del Evangelio, pero no queremos pagar el precio para seguir las pisadas de Jesús. Así no funciona. Y el ejemplo de Leví, ya lo vamos a ver, nos habla de esto claramente. En cuarto lugar, muchos de nosotros, al leer y meditar en este pasaje del llamamiento de Leví, podemos admirarnos de ese llamamiento, pero nos cuesta tanto responder como respondió Leví. ¿Por qué? Porque no queremos dejar malos hábitos, porque no se quiere dejar algunas comodidades, porque incluso no queremos dejar algunas relaciones que sabemos que nos dañan o son tóxicas a nuestra vida. No queremos. O no queremos dejar los planes o los estilos de vida que sabemos que no armonizan con el reino de Dios. No, queremos las bondades del mensaje del Evangelio, pero no queremos someternos al Evangelio, a lo que dice el Evangelio que debe de vivir, cómo debe de vivir un cristiano, de acuerdo a los principios del reino de Dios, porque ahora ya no estamos en el reino del mundo, ahora estamos en el reino de Dios. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Pertenecemos al reino de Dios. Y si pertenecemos al reino de Dios, pues debemos de vivir de acuerdo a las reglas del reino, no de acuerdo a lo que yo considero que cómo debo de vivir una vida. Eso es eso es ser meramente morales, nada más. Respeto a los demás, cumplo con las leyes del tráfico, etcétera. No, pero cuando el Señor nos dice, esta es mi voluntad para tu vida, nos está haciendo un llamado, bueno, pues hay que atender al llamado, porque eso es lo mejor para nosotros. ¿Sí o no? Es lo mejor. Jesús, la palabra de Dios no está ahí para molestarnos, está ahí para instruirnos, para hacer de nuestra vida algo mucho mejor que lo que éramos. Porque muchos de nosotros también éramos como ese Leví al que calificaron de escoria. Así que Jesús dice ahí que pasa y ve a un hombre sentado en el banco de los impuestos, y con una sola palabra cambió la historia de este hombre. ¿Cuál fue esa palabra? Díganlo. Sígueme. Notemos que no hubo un discurso largo, tampoco Jesús le puso condiciones previas, solamente lo miró, le hizo una invitación, y esa invitación requería una respuesta inmediata. No era, pues piénsalo y a ver qué decides. No, sígueme. Noten ustedes que esa sola palabra está en imperativo. Sígueme. No, Jesús ni siquiera se acercó y le dijo, oye, Mateo, ¿quisieras seguirme? ¿O qué te parece si me sigues? No, simplemente le dijo, sígueme. Sígueme. Este pasaje nos enseña que Jesús llama, escuchen esto, llama personas reales.
en lugares reales, con historias reales, para transformarnos y cumplir sus propósitos eternos. Hace ya 41 años Dios me llamó estando yo en mi trabajo, aplicando a esto, como a ti. ¿Te acuerdas cuando Dios te llamó a la salvación primero? Pues yo estaba ahí aparentemente disfrutando de mi trabajo cuando el Señor me llamó y me dijo: te quiero transformar, ya no quiero que seas el mismo, te quiero cambiar, quiero cumplir mis propósitos en tu vida. Yo jamás en la vida, cuando Él me llamó, había imaginado que Dios me iba a llamar al ministerio pastoral, ¿sí? Pero tuvo que procesarme antes, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Pablo y como lo hace con todo mundo, con el fin de cumplir sus propósitos eternos. Y a veces esto se nos escapa así como del foco, se nos escapa. Mis hermanos, estamos en este mundo y fuimos comprados con la sangre de Cristo para cumplir sus propósitos. Eso lo tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. No estamos en este mundo ni vivimos en este país para hacernos ricos, famosos, millonarios y algunos lograr el sueño americano, que si lo logras qué bueno, pero eso es por la gracia de Dios. Pero estamos aquí principalmente, Él nos salvó para cumplir sus propósitos. Mateo, como el regalo de Dios para la iglesia, escuchen, fue usado para escribir el evangelio que lleva su nombre, del cual no solamente los cristianos de origen judío, a quienes está dirigido principalmente este evangelio de Mateo, sino a todas las generaciones de cristianos hasta la fecha, hemos sido bendecidos con ese evangelio. ¿Sí o no? Y es que ese evangelio trata, así como los otros evangelios, de lo que se conoce en la teología como cristología. La cristología estudia, entre otras cosas, la identidad divina y humana de Jesús, la vida y misión redentora de Jesús. La cristología trata de la segunda venida de Jesús, etcétera. Muchas otras cosas trata este tema de cristología. En resumen, el evangelio de Mateo, cuando él es inspirado por el Señor, el evangelio de Mateo presenta a Jesús como el rey y el Mesías prometido que cumple las escrituras, no solamente las del Antiguo Testamento, sino las en las que ya estaba él caminando. Y siempre menciona las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Cita una profecía de Isaías y dice: hoy, dijo Jesús, hoy se ha cumplido en este día esa escritura del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús vino a cumplir las mismas escrituras, ¿sí? Él llama también ahí en el evangelio de Mateo, llama a sus seguidores a vivir de acuerdo, como ya lo dije, a los valores y a los principios del reino. Ahí hay toda una enseñanza teológica muy profunda, ¿sí? Ahí se nos enseña a vivir los valores del reino. Escucha, ese fue el propósito del llamado de Leví: primero a la salvación, luego a hacer de Jesús su Señor, para que, siendo Jesús el Señor de Leví, luego fuera llamado a hacer la obra del ministerio, como tú y como yo, hacer la obra del ministerio. Primero nos salva, haces de Jesús tu Señor, ¿sí? Y créanme que yo no me puse de acuerdo con el pastor Chuy, ¿verdad? Pero el mensaje que él está compartiendo con esto va muy de la mano, ¿sí? Pero así es Dios, ¿sí? Así trabaja Dios. Estas no son casualidades. En el reino de Dios no hay casualidades. Estas son las revelaciones que Dios en su gracia y en su misericordia nos va dando a los que predicamos. Entonces Dios lo llama a la salvación, a ser de Jesús su Señor, para luego llamarlo al ministerio. Escuchen esto, mis hermanos, ese propósito sigue vigente en el día de hoy. Sigue presente ese propósito.
te salva, haces de Jesús tu Señor y tu Salvador, pero no para que te quedes con los brazos cruzados y veas a otros sirviendo al Señor. No, para que te involucres donde Dios te llame, donde Dios te asigne. Ya lo veíamos la semana pasada. Algunos queremos asignaciones visibles, algunos otros quieren asignaciones que les dé fama o cumpla sus propósitos muy personales. No. Servir al Señor donde Dios te llame, donde Dios te asigne. Tú y yo fuimos llamados primero a la salvación y luego a ser de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, para que luego ese que es nuestro Señor nos use haciendo la obra del ministerio. Ese propósito sigue vigente. ¿Sabías eso? ¿Sí sabías? ¿Y por qué no sirves? Los que no sirven, ¿verdad? Acuérdese lo que yo decía hace un momento. Puedes tener dones impresionantes en tu vida, el que sea, inclusive en la predicación del Evangelio, pero si ese don no está conectado con la disposición del corazón, de nada va a servir para el reino de Dios. Se desperdicia todo eso. Están muy serios, no estoy enojado, no estoy regañándolos tampoco. No. Son las realidades que tenemos que vivir como cristianos que somos. Voy a rescatar del pasaje que leímos de Mateo, voy a rescatar 4 puntos importantes. Número 1, por eso el tema se llama el llamado de Leví, del regalo de Dios. Mateo, el regalo de Dios. El punto número 1 dice: Jesús ve donde otros solamente juzgan. Ya vimos la condición de reputación que tenía Leví. Para la sociedad y para los religiosos de su tiempo era un corrupto, era un traidor, era muy conocido pero muy aborrecido a la vez. La gente religiosa lo veía como alguien despreciable e indigno, pero dice el texto que Jesús lo vio. Jesús lo vio. El asunto es que Jesús no lo vio como la gente lo veía, sino que lo vio como el Padre que lo había creado y lo que podía lograr con él. Eso fue lo que Jesús vio. Si una persona, le voy a poner un ejemplo, si una persona se dedica a restaurar arte y esa persona se encuentra un cuadro viejo cubierto de polvo, de grietas, mientras que para otros es basura despreciable, ese restaurador del arte la ve esa obra de arte y él ve lo que puede hacer con esa obra de arte y el valor que le puede dar a esa obra de arte una vez restaurada. Escucha, lo que Jesús vio no solamente en Leví, sino en ti y en mí, no fue nuestro pasado oscuro. Lo que Jesús vio en su soberanía, Él vio lo que podía hacer con nosotros siempre y cuando nosotros atendamos al llamado de Jesús. Él te ha visto tu vida. No ve nuestro pasado. Él lo considera y dice, como Leví lo consideraban una escoria, pero esa escoria el Señor la transformó. Impresionante. A mí me bendice tanto porque leo el Evangelio de Mateo y me viene tanta luz acerca de la vida, el ministerio de Jesucristo, y resulta que esa escoria que los fariseos y los escribas lo calificaron así, resulta que esa escoria se convirtió en un siervo de Dios y a quien el Señor lo inspiró por el Espíritu Santo para escribir todo lo que escribió. ¿Tú crees que Dios te puede usar para hacer un regalo de Dios para la iglesia con los dones que te ha dado? Por eso les preguntaba, ¿tú puedes creer que eres un regalo de Dios? Porque a veces no creemos. Decimos, yo no sé. A veces somos como Moisés, no sé ni siquiera hablar, soy medio tartamudo. Yo no sé hacer, pero tienes otros dones que pueden ser una bendición para la iglesia. Algunos otros dicen, no, pues es que yo ya estoy tan viejito y que no, yo ¿para qué puedo servir? Puede servir de mucho.
orando, intercediendo, ahí en tus momentos de intimidad con el Señor. Todos somos útiles en el reino de Dios, independientemente de la edad que tengas, independientemente de las cualidades o virtudes que tengas o lo que no tengas. En las manos de Dios estamos bendecidos. Él puede usar lo que otros menosprecian, ¿sí? Jesús no se detiene a ver nuestra reputación, aunque nuestro testimonio importa, porque a veces decimos, no, pues entonces como el Señor no ve mi reputación, no la ve, no la considera para sus propósitos, pero eso no significa que no debemos dar un buen testimonio, porque luego nos podemos convertir en una piedra de tropiezo para otros. Él no ve nuestros errores y pecados, aunque no debemos cometerlos, Tampoco se detiene a ver lo que otros piensan y dicen de nosotros. Él nos ve. ¿Saben cómo el Señor nos ve? ¿Te has puesto a pensar cómo te ve Dios? Con ojos de gracia inmerecida. Por gracia. Así nos ve el Señor. Aquí el punto es este: Dios nos ve con ojos de gracia, pero la pregunta es cómo nosotros nos vemos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos nosotros? A veces nos menospreciamos tanto y decimos, no, aquel hermano, no, aquel. Estamos a veces con el mismo espíritu de los escribas y fariseos. No, hermanos, no es así. No es así. Él nos ve con ojos de gracia. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos, hermano? Mira lo que escribió Pablo a los Corintios. 1 Corintios 1:28, nueva traducción viviente otra vez. 1 Corintios 1:28, ¿estamos ahí? Bueno, ahí está en la pantalla. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, o como dijeron aquellos, como escoria, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. 29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en su presencia, en la presencia de Dios. 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, nos hizo santos, nos liberó del pecado. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No, nosotros no podíamos. Lo hizo Cristo. Dios permitió que Cristo nos hiciera puros, santos, nos liberó de los pecados. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Di conmigo, todo es por gracia. Todo es por gracia. El segundo punto, seguimos adelante, que podemos rescatar del pasaje del llamado de Leví. El llamado de Jesús es simple, pero también es absoluto y poderoso. Es absoluto. Cuando hay una verdad absoluta en la Biblia, significa que es una verdad que no se puede discutir. Es así, punto. Así tiene que ser. Bueno, así son los llamados de Jesús. Son en apariencia simples, pero son absolutos. ¿Por qué? Porque hay que atender a ellos. Pero también son muy poderosos. Jesús no le dijo a Leví, tienes que cambiar primero. Tampoco le dio un curso de 10 pasos para seguirlo. Tampoco le dijo, no, ¿sabes qué? Tú no calificas, eres demasiado corrupto y demasiado pecador. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Una sola palabra: sígueme. Pero en esa invitación, en ese sígueme, implicaba que Leví dejara toda una vida entera atrás. Toda una vida entera atrás. No lo dice la Biblia, pero no es difícil poder entender que este cobrador de impuestos tenía
bastante dinero, como todo buen político en la actualidad, ¿verdad? Que dicen, no, yo no soy corrupto, yo sigo las leyes. Bueno, este Leví estaba cargado. ¿Por qué? Porque abusaba de la gente, cobraba más que lo que debería de cobrar. Y eso le implicaba, cuando le dijo Jesús, sígueme, le implicaba dejar todo eso. ¿Qué hizo Leví? ¿Qué hizo? Dice que se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. En ese levantarse y seguirlo, dejó su seguridad económica. Ahí abandonó una posición, lo voy a poner así entre comillas, una posición estable. No fue un simple cambio de ocupación de ser un cobrador de impuestos a ser un seguidor de Jesús. No. Le implicaba romper con todo su pasado, le implicaba dejar un oficio conocido para ir en pos de algo desconocido. Pero escuchen, iba a dejar un oficio conocido por seguir a Jesús, a algo desconocido, pero con Jesús como su Señor, su Maestro y su mejor camino. Hermanos, el llamado de Jesús para muchos les puede parecer simple. Al escuchar parece simple, pero escuchen, exige y requiere de una respuesta total, absoluta e inmediata. Si Dios te está llamando a algo, su llamado es absoluto y requiere de una respuesta. La pregunta no es si el Señor está llamando, la pregunta es si estamos respondiendo, como lo hizo el tremendo de Leví. Así que ya vimos, Jesús ve donde otros solamente juzgan. 2, el llamado de Jesús es simple, pero es absoluto y es poderoso. En tercer lugar, una vida transformada invita a otros al cambio. Leví pudo haber dicho, yo ya me convertí, gloria a Dios, los demás que se vayan al infierno. No es así. No es así. Esa no es la mejor postura de un cristiano. No, mira lo que hizo Mateo 9:10, Nueva Traducción Viviente. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Leví no solamente siguió a Jesús, sino su impulso inmediato fue compartir a Jesús con otros de su misma condición. Por eso nosotros que ya recibimos la bendición de la salvación, el tiempo es muy corto, el tiempo se está terminando, la segunda venida de Jesús está muy próxima. Pero mientras Él llega, hay que atraer a otras almas a los pies de Cristo. Otros quizá de tu misma condición o de la condición en la que tú te encontrabas anteriormente antes de conocer al Señor. Búscalos y dile, ven a seguir a Jesús. Aunque te rechacen, habla una y otra vez, con insistencia, con perseverancia, orando, pero también actuando. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con otros de Jesús? ¿Cuándo fue? Por ejemplo, somos muy buenos para cuando alguien descubre un buen restaurante, lo primero que hace es invitar a otros. ¿Qué crees? Me encontré este restaurante que se come riquísimo. Te invito, vamos allá. Fíjense, Leví pudo haber dicho, no, pues yo me quedo con Jesús, y haber invitado solamente al maestro, a Jesús y a sus discípulos.
pero qué tremendo. Dijo, no, tengo muchos compañeros que son igual de corruptos a mí, que la gente no los quiere, necesitan cambiar, necesitan que su vida sea transformada. No invitó a Jesús y a sus discípulos nomás por invitarlos. Él anhelaba que la gente que estaba con él también recibieran lo que él había recibido. Voy a hacer una pregunta así, un poco alusiva al restaurante, a la comida, que luego invitamos a otros cuando descubres un buen restaurante. Acá está bien, están buenos los tacos ahí. Escucha la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que compartiste de tu alimento espiritual con otros? Lo que tú estás recibiendo, el alimento espiritual. Y claro, una iglesia, una comunidad cristiana como esta no es un restaurante, pero espiritualmente aquí venimos a comer lo de Dios. ¿Sí? ¿Se imaginan que llegamos el domingo a la 1 de la tarde y pues no hay alimento? ¿Saben qué? Pues no me dio nada el Señor. No podemos ser negligentes. En la mañana que iniciamos orando, dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia. Diligencia, digan conmigo, diligencia. La diligencia tiene que ver con hacer algo bien, diligentemente, con precisión, con excelencia. Procura presentarte delante de Dios, presentarte a Dios o delante de Dios aprobado, como un obrero, los obreros trabajamos, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Diligencia. Lo contrario a la diligencia es la negligencia, y eso avergüenza el ministerio y avergüenza los dones también. Sí. Por eso dice Pablo: procura con diligencia, para que tu trabajo, tu obra en el Señor sea una obra que honre a Dios y no deshonre el ministerio. Hay que hacerlo con diligencia, no decir, pues a ver qué sale. No, mis hermanos, no. Y menos ahora, este es un llamado a los de multimedia, A mí no me gusta que salgamos al aire donde hay gente que nos está conectando y tengamos un montón de fallas por negligencia. Por lo tanto, hay que esforzarnos a hacer la obra del ministerio donde Dios te asignó. Si es ahí, hay que hacerlo con diligencia, con excelencia. Porque allá afuera, miren, los escribas y los fariseos están, mira nomás, es un desorden ahí. Mira nomás, ya la cámara no se ve. Y luego a veces, como yo suelo moverme, me les escapo del foco ahí, y me les pierdo para un lado y me voy para otro lado y ya se perdió el asunto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Escuchen este principio que voy a mencionar. Una vida tocada y transformada por el Evangelio es un puente que conecta a otros con Jesús. Lo voy a repetir, para que lo grabes aquí en tu mente y lo bajes aquí a tu corazón. Una vida tocada y transformada por el Evangelio, no por las emociones, porque además las emociones no transforman ni cambian a nadie, es puro emocionalismo. No. Pero el poder del Evangelio sí. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio es un puente que conecta a otros con Jesús. ¿Se fijan por qué somos un regalo de Dios para la iglesia? Sí. La pregunta es, ¿está siendo ese puente que conecta a otros con el Maestro Jesús para que lo hagan su Señor y su Salvador? Hello.
Mira lo que dijo San Pablo, 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, embajadores, representantes de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a otros: vuélvanse a Dios. Y noten ustedes que en esta versión dice cuando les rogamos, ¿sí? Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios, deja ese estilo de vida ya. Te vas a ir al infierno si no cambias. 21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cristo fue el puente que nos reconcilió con el Padre. Número 4. Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores. Los fariseos criticaron a Jesús por comer con pecadores, pero Él les respondió con misericordia, pero también con certeza y seguridad. Hey, entiendan esto. Bueno, no dice así: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Esta frase en ninguna manera está justificando el pecado, pero lo que sí hace es revelarnos el corazón de Dios para salvar a todo aquel pecador que se arrepiente. En otras palabras, Jesús manifiesta su gracia salvífica antes de condenar. Jesús no condena, Jesús salva. Él restaura antes de rechazar. Eso fue lo que vio Jesús en la vida de Leví. Esa vida restaurada. ¿Lo pudo haber rechazado? ¿Pudo haber pasado de largo Jesús? Sí, pudo haber pasado de largo. Pero dice que lo vio y le dijo: sígueme, porque te quiero restaurar y te quiero usar para mis propósitos. Entonces, ¿se fijan cómo Jesús manifiesta su gracia, nos salva, nos restaura, no nos rechaza? Todos hemos escuchado la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, la cual fue llevada precisamente por los legalistas, escribas y fariseos, los mismos que estaban señalando a Jesús. Bueno, ellos mismos señalaron a esta mujer, donde la llevaron con Cristo. Cristo estaba en el templo enseñando a sus discípulos, a toda la gente que le seguía, y en Juan capítulo 8 versículo 4 le dijeron: maestro. Incluso no dice la Biblia, pero muy posiblemente lo interrumpieron. Jesús está dando una enseñanza ahí y alguno de ellos a lo mejor levantó la mano o le hizo alguna seña, o simplemente le dijo: maestro. Y Jesús tuvo que detener su enseñanza. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley, porque ellos eran estrictos y recalcitrantes cumplidores de la ley, aunque ellos mismos no la vivían, no la practicaban. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí están las verdaderas intenciones del corazón. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos hasta el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se fijan cómo Jesús no acusa? Jesús ve el corazón para restaurarlo, y una vez restaurado, salvado, restaurado, ¿sí?, hacer a Jesús nuestro Señor y usarnos para sus propósitos. No dice más la Biblia de esta mujer, pero sin duda ese día esa mujer fue una mujer totalmente transformada, que sirvió para los propósitos de Dios. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahí la palabra condenar habla como una sentencia. Culpable, eres culpable. Sí, ¿era culpable ante la ley? Sí, era culpable ante la ley.
como tú y yo éramos culpables por todos nuestros pecados, pero Jesús nos vio y no nos condenó, nos restauró, nos perdonó, nos salvó y nos restauró. Qué bendición. ¿No puedes dar un aplauso a Él? Dale el aplauso fuerte a Jesús. Entonces ella dijo: ninguno me condenó, Señor. Y luego Jesús le responde: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Vete y no peques más. Sí. Jesús no vino a salvar a los ya salvos. Él vino a salvar a los pecadores del alma, porque Él es el único que puede sanar el alma, nadie más. Las drogas no sanan al alma. La psicología no sana el alma. Solamente Jesús puede sanar el alma. ¿Cuántos de los pecadores aquí ya están salvados y sanados por Jesús? Sí, sí. Concluyo entonces. Jesús ve donde otros solamente juzgan. El llamado de Jesús es absoluto, pero poderoso. ¿Lo estamos atendiendo? 3, una vida transformada invita a otros al cambio. Si tu vida ya fue cambiada, transformada, ven a los caminos del Señor. Miren cuánta silla hay aquí que puede ocupar un lugar de alguna alma que tú traigas a los pies de Cristo. Sí. Una vida transformada invita a otros al cambio. Y número 4, Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores. El llamado de Jesús sigue vigente. Él todavía continúa diciéndole una sola palabra, la misma palabra que le dijo a Leví: sígueme, sígueme. Y la pregunta no es si el Señor sigue llamando, más bien la pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos, como lo hizo Leví, a levantarnos y a seguirlo? ¿Estaremos dispuestos a decir: sí, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí? Así como Leví no solo dejó su oficio de cobrador de impuestos, sino que lo dejó todo por seguir a Jesús. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que tú o yo necesitamos dejar para atender el llamado de Jesús y empezar a seguir sus pisadas? Estamos iniciando este año. Analiza tu vida, medita en tu vida, corrige las cosas que tú sabes que debes de corregir. Yo tengo que corregir las cosas que debo de corregir. ¿Para qué? Para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Qué necesitas dejar tú? ¿Qué necesito dejar yo para atender al llamado de Jesús? Seguir sus pisadas como lo hizo el tremendo de Leví. Qué tremendo, ¿no? Qué personaje. ¿Sí? Me bendijo mucho haber estudiado esto. ¿Sí? ¿Te bendijo también a ti? Bueno, pues es un buen ejemplo para que tú y yo podamos tomarlo y decir: adelante, quiero ser primero como Jesús, pero luego como muchos de los personajes que Dios usó, como Pablo, que fue usado también para cumplir con los propósitos de Dios. Acuérdense, recuerden esto, mis hermanos: somos un regalo de Dios para la iglesia. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Cierra tus ojos un momento y quisiera pedirte que pudieras meditar un poco en lo que Dios habló a tu corazón, lo que el Espíritu Santo habló a tu corazón, y que tú hagas una decisión. El llamado que el Señor está haciendo a tu vida en el día de hoy es absoluto y requiere una respuesta de tu parte, de mi parte. ¿Qué le vas a responder al Señor? Señor, nos has hablado tan claro a través del ejemplo de Leví, del llamamiento que le diste a Leví, cobrador de impuestos, pecador. Tú lo transformaste en tu seguidor Mateo y lo usaste, Señor, para que a través de él pudiéramos conocerte más, Señor.
Padre, sabemos que tú nos salvaste, tú anhelas que nosotros podamos tenerte como nuestro Señor, no solamente como nuestro Salvador, sino que seas el Señor de nuestra vida. Pero luego tú anhelas y deseas usarnos para cumplir tus propósitos en esta tierra, Señor. Aquí estamos, Señor. No sé si quisieras levantar tus manos un momento y le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida. Aquí está esta vida, Señor, que tú compraste a precio de sangre. Ya no me pertenece esta vida, es tuya, Señor, tú la compraste. Por favor, Señor, cumple tu propósito en mi vida, Señor. Ya me salvaste, eres el Señor de mi vida. Ahora úsame, Señor, en la asignación que tú me quieras dar, Señor. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Tú puedes hacer con mi vida lo que tú quieras hacer, Señor. Somos vasijas de barro en tus manos, Señor. Por favor, deposita en estas vasijas de barro el tesoro de tu palabra, Señor. Pablo decía: tenemos este tesoro en vasos de barro. Él se consideraba un vaso de barro. Señor, nosotros somos como esos vasos de barro, y de barro barato, Señor. Pero tú puedes depositar en nosotros el tesoro de tu palabra, Señor. Y tu palabra es la que nos transforma. Tu palabra es la que nos va cambiando, nos va moldeando, nos va santificando. Santifícanos. Tú dijiste, orando por tus discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, en tanto tú vengas por segunda vez, que es muy próxima tu segunda venida, permítenos, Señor, ser instrumentos, ser los puentes, Señor, que podamos conectar a otros contigo, Señor. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. Que podamos con libertad, Señor, proclamar tu evangelio, hablar buenas nuevas de salvación, Señor, y no avergonzarnos del evangelio, que es poder de Dios para salvación, para el que cree, Señor. Aquí estamos, Señor. Que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que cumplas tus propósitos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte de alabanza a Él. Gracias, Señor. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles, o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Despídanse unos a otros, invítense a comer, ahí es donde sabes que se come bien, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.